El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta reacción de los discípulos cuando escucharon que su maestro se iba es la reacción natural de cada uno de nosotros cuando no comprendemos el porqué de ciertas circunstancias que ocurren en la vida y que suponen para nosotros un duro golpe, bien porque ha muerto algún ser querido o porque tenemos que abrazar la cruz de la enfermedad, de las dificultades que tenemos que afrontar en la vida. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué lo permites, Señor? En esos momentos tenemos que hacer un acto de confianza y de abandono en Dios. Hemos de recordar, como decía San Pablo, los momentos de luz. Ahora no comprendes, ahora quizás no sientas la cercanía del Señor porque estás atravesando la noche oscura. Ahora quizás para ti es duro y difícil entender por qué el Señor te pide algo que supone esfuerzo, negación a ti mismo, sacrificio. En esos momentos recuerda cómo el Señor en tantos momentos de la vida te sostuvo. Recuerda que Él pagó un alto precio por tu salvación, que fue la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Los momentos de luz no quitan la cruz, pero iluminan los momentos de tiniebla. No te quitan los problemas, pero afianzan tu esperanza en el Señor. Confirman y corroboran que no estás solo, que Él te ama, aunque ahora no lo sientas. Recuerdo haber leído hace muchos años un libro que me regaló una señora de la parroquia cuando yo tenía que cambiar de aires. Me mandaba el Padre Santiago a trabajar a Alicante. Y claro, estar a la sombra del Padre Santiago, teniendo él que tomar las decisiones y tú simplemente colaborando con él, era muy cómodo. Pero llega un momento en la vida en la que, como los padres, tenéis que enseñar a vuestros hijos a caminar. Y el niño a veces no quiere caminar, pero tiene que hacerlo. Y papá y mamá le dejan en el suelo para que camine, para que pueda incluso tropezar y de esa manera aprender a mantener el equilibrio. Y cuando yo tenía que marchar a Alicante, para mí era como empezar a caminar, porque tenía que caminar solo. Iba como superior de la comunidad, como párroco en una nueva diócesis, con 2 compañeros con los que teníamos que iniciar la vida comunitaria allí. Y aquello me daba miedo. Y sin embargo este libro, escrito sobre la experiencia espiritual de Madre Teresa, narraba sobre todo su sequedad espiritual. Ven, sé mi luz, así se titula el libro, vino en un momento adecuado en mi vida, para iluminarme, para darme fe, esperanza, para ayudarme a confiar en el Señor. Os conviene que yo me vaya, le dice el Señor a sus discípulos. Y ellos pensaron, ¿cómo que nos conviene? Mejor si estuvieras aquí para protegernos. Os conviene que yo me vaya. Como te conviene, aunque a veces tú no lo comprendas, atravesar ese momento de oscuridad o de sequedad espiritual para que tu fe no esté basada solo en sentir, sino que eches mano de la fe, es decir, de la confianza en Dios cuando no comprendes sus planes. Os conviene que yo me vaya. Por lo tanto, en los momentos donde no comprendemos los planes de Dios, confiemos en Él. Hagamos un acto de confianza y de fe
Es que no siento, da igual, ven a rezar. Es que no experimento satisfacción, da igual, ven a misa. Y ya verás cómo el Señor te sostiene. Nos puede ocurrir como a Pedro, que cuando vio venir a Jesús caminando sobre el agua le dice: Señor, hazme ir hacia ti. Y el Señor le dice: Pedro, ven. Cuando Pedro empieza a caminar, ¿qué le dice su inteligencia? Esto es imposible. No puedes caminar sobre el agua. Y entonces duda. ¿Y por qué duda? Se hunde. Y le dice: Señor, auxíliame que me hundo. Y el Señor le socorrió. Aprendamos a confiar en el Señor. Solo si estamos firmemente unidos en Él, solo si como el sarmiento estamos unidos a la vid, podremos no desesperar, que no significa no tener problemas, sino que significa confiar en el Señor y experimentar que hay alguien que te sostiene, que sabe lo que te conviene. Y cuántas veces ocurre, y nos ha ocurrido en la vida, que cuando pasan los meses o los años, echas la vista atrás y entonces dices: caray, ahora entiendo. Entiendo por qué el Señor permitió ese acontecimiento que me pareció tan doloroso e injustificado en mi vida. Entiendo por qué el Señor permitió que se murieran mis seres queridos o que me ocurriera tal o cual cosa. Ahora lo entiendo. En aquel momento no entendía nada. Ahora, cuando no entiendes, toca echar mano de la fe. Ya entenderás, ya comprenderás. Y si no comprendes ni entiendes, tienes que fiarte de aquel que es el Todopoderoso, que te quiere y te ama, que envía a su Hijo al mundo no para condenarte, sino para salvarte. Pues que sea así en nuestra vida. Confiemos en el Señor, solo tiene Él palabras de vida eterna. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que con sus obras de caridad y misericordia sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por Occidente, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nosotros este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija María Luisa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy el Señor nos enseñará en el Evangelio a pensar no como los hombres, sino como Él, porque Él no nos paga como merecemos por nuestros pecados, porque su manera de actuar con nosotros, que es expresión de su forma de ser, no es la de los hombres. Él es rico en misericordia, tiene paciencia con nosotros, nos invita a seguirle, a colaborar con Él en la obra de la salvación, y no hay dicha mayor que esta. Ser piedras vivas de la Iglesia significa que puedes ser instrumento de Dios en el mundo, significa que te tienes que sentir afortunado, porque haber conocido a Cristo y ser testigo de esa experiencia en medio del mundo es el mejor regalo que tú puedes dar también a los demás. Vamos a prepararnos para celebrar esta Eucaristía, como siempre, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados, porque creemos en la misericordia divina. Guardamos un momento de silencio. Purifica nuestro corazón de toda envidia, Señor, ten piedad. Ayúdanos a acogernos unos a otros fraternalmente. Cristo, ten piedad. Enséñanos a trabajar desinteresadamente por tu reino. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí, la vida es Cristo y una ganancia al morir. Pero si al vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo,
que es con mucho lo mejor, pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí todo el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos, decían, han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieran mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos». Palabra del Señor. Cuenta el Evangelio que en cierta ocasión Jesús pregunta a sus discípulos qué dice la gente de él mismo. Y los discípulos responden lo que han escuchado. Pues unos dicen que eres Elías, otros que uno de los profetas, otros que ha resucitado Juan el Bautista. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque no era algo que él había deducido por su propia capacidad intelectual, sino lleno del Espíritu Santo, dice: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Algo que era sorprendente. Y Jesús le responde: «Dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo». Y acto seguido, al poco tiempo, cuentan los evangelios que Jesús, yendo hacia Jerusalén y formando a sus discípulos, les dice que tiene que padecer mucho, que va a ser entregado a los sumos sacerdotes, escribas, y que será condenado. Y entonces Pedro se lo lleva aparte y le dice: «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Y Jesús le responde: «Apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios». En un breve intervalo de tiempo, Pedro es instrumento del Espíritu Santo, proclama a Cristo como el Mesías, y a la vez Jesús le dice poco después: «Tú piensas como los hombres, no como Dios, apártate de mí, Satanás». Creo que hemos de aprender a
confiar en un Dios que no es como nosotros pensamos, que no actúa como nosotros actuamos. Dios, que es rico en misericordia, no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Y eso implica que aprendamos a confiar y a creer en Él como Él se ha revelado, como nos transmiten las Escrituras, y a no forjarnos un Dios falso, inventado por nosotros, el típico Dios calcetín que lo pones del derecho o del revés, como a ti te apetece, para que no te incomode. Sé fiel a la conciencia que tienes y que está bien formada. Una conciencia bien formada y bien alimentada que te ayuda a distinguir el bien del mal, que te ayuda a saber qué tienes que hacer, que te ayuda a que cuando te has equivocado puedas decir, Señor, lo siento, perdóname. Y no caigas en el relativismo en el que vive gran parte de nuestra sociedad y no quieras hacer decirle a Dios lo contrario de lo que Dios ha dicho, ha revelado y ha dado a conocer. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio, porque el problema de la parábola estriba en que el Señor paga lo que se ha comprometido a pagar. No es que pague de menos al que lleva trabajando todo el día y soportando el peso del calor. Paga lo que se ha comprometido. El problema está en que ellos pensaban que iban a recibir más. ¿Por qué iban a recibir más? Porque habían estado todo el día trabajando y el Señor había pagado a los últimos, que habían trabajado ciertamente poco, les había pagado lo mismo. Y eso no les gustó. Es que Dios no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Es que Dios es rico en misericordia. Es que Dios envía a su Hijo al mundo para salvarnos, aunque nosotros no nos merecíamos ni la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad y mucho menos su muerte en la cruz. Aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a recibir su misericordia, pero también a vivir como Él nos pide, a amar como Él nos ama. No podemos tratar a los demás como me nace del corazón, y siempre nos suelen hacer mal, porque cuando el Señor me pide que perdone o cuando el Señor me pide que sea generoso, y eso significa para mí un sacrificio, como me cuesta, muchas veces no quiero hacerlo. Aprendamos a fijarnos en el Señor, a imitarle a Él y a amar generosamente como Él nos ama a nosotros generosamente. Dios no te trata como tú mereces por tus pecados. Aprende tú también a ser generoso con los demás, como Dios lo es contigo. Y no quieras cambiar a Dios para de esa manera tranquilizar tu conciencia o cambiar aquello que no te gusta de la religión, es decir, de seguir al Señor. En segundo lugar, la parábola nos enseña que formamos parte de la Iglesia, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que tiene como finalidad llevar los méritos de la salvación de Cristo al corazón de todos los hombres y que tenemos que ser piedras vivas de la Iglesia. Y somos piedras vivas cuando somos testimonio de una experiencia, la del amor de Dios. Yo he sentido que Dios me ama, yo sé que Dios me ama y tengo que dar ese testimonio ante el mundo. Ese testimonio a veces lo daré de palabra, siempre lo tengo que dar con las obras, pero también, sobre todo, con la misericordia. Si yo perdono, porque Dios me ha perdonado el primero, estaré siendo testimonio de Dios. Que el Señor me llame a trabajar para Él, que el Señor me llame como hijo de la Iglesia a ser piedra viva que da testimonio del amor de Dios, debería significar para cada uno de nosotros razón para sentirnos afortunado. Debería significar para nosotros un motivo para darle las gracias al Señor, porque puede ser instrumento de Dios en medio del mundo, porque puede ser las manos del Señor que consuelan, porque puede ser la luz de Cristo que ilumina las conciencias. Y por lo tanto, una Iglesia que es fiel a Cristo, porque ayuda al que sufre, el que sufre en el cuerpo o el que sufre en el espíritu. Una Iglesia que es fiel a Cristo porque lleva la verdad del Señor que ilumina el corazón de los hombres, es una Iglesia que es sal de la tierra y luz del mundo. Mientras que si como cristiano mi vida no da testimonio del amor de Dios, no da testimonio de que tengo conciencia,
Porque cuando salgo de la iglesia digo, bueno, pues en la iglesia pienso de una manera, fuera de otra forma distinta. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar ante el mundo? ¿Seremos sal de la tierra y luz del mundo si yo, como empresario, no pago un salario justo? ¿O seré sal de la tierra y luz del mundo si yo, como asalariado, no cumplo con mis deberes y mis obligaciones? Y en cuanto puedo, escamoteo tiempo a la empresa, me escaqueo y no cumplo con mis obligaciones y deberes. Ser sal de la tierra y luz del mundo implica comportarte como una persona que tiene conciencia, que distingue el bien del mal y que sabe que no todo vale, que no puedes hacer aquello que no debes, porque eso te hace daño, porque te esclaviza. Y aunque no lo vea nadie más que Dios, tú que tienes conciencia sabes que no debes hacerlo. En tercer lugar y tercera enseñanza, nos tenemos que sentir afortunados. ¿Cuál era el problema de los que el Señor había contratado a primera hora de la mañana? Que no se sentían afortunados de encontrar trabajo, que no se sentían afortunados porque alguien les había dicho, ven a trabajar a mi viña. Al contrario, lo hacían simplemente por el dinero, nada más. Y cuando los últimos reciben la paga, que es la misma que lo que ellos han recibido, en lugar de sentirse dichosos porque qué bien, tengo trabajo, puedo ganarme la vida, empiezan con rencor a criticar al Señor porque es generoso y paga también lo que quiere a los que ha contratado al final. Os voy a contar una historia, no sé si es verdad, esto de las historias que cuenta la tradición muchas veces hay que cogerla siempre con alfileres. Cuentan del gran emperador Constantino, aquel que junto con Licinio en el siglo IV, año 313, dicta el edicto de Milán por el que deja de perseguirse a la Iglesia, permitiendo que la Iglesia sea libre y pueda predicar y ya no tengan que ser perseguidos, se llama edicto de la tolerancia. Cuentan que este gran emperador no se convirtió al cristianismo hasta el final de sus días. Sabía quién era Dios, creía en el Dios Salvador, pero no quería pagar el precio. ¿Y cuál era el precio de la conversión? Llevar una vida moral acorde con su fe. Y eso implicaba, pues, ser fiel a su esposa. Eso implicaba tener conciencia, valores, vivir las virtudes cristianas. Y a él le parecía que era un precio muy caro. Y entonces decidió convertirse al final de su vida, cuando ya estaba cerca su muerte. Tuvo suerte, porque dicen sus biógrafos que pudo convertirse y que no murió repentinamente, como a veces les pasa a muchos. Yo creo que eso es una obra de un necio. ¿Por qué? Porque trabajar para Dios, ser fiel a Dios, amar a Dios, es lo mejor que nos ha podido pasar. Y os lo dice un sacerdote que se siente dichoso de ser sacerdote. Y os lo dice un sacerdote que evidentemente, por seguir a Cristo, ha tenido que pagar un precio. Cada uno paga el suyo, pero he tenido que pagar un precio. Y me siento afortunado de haberlo hecho. Y me siento agradecido a Dios porque el Señor me ha pagado con creces los pocos sacrificios que he tenido que hacer por seguirle a Él y ser sacerdote. Amar a Dios, ser fiel a Él, experimentar su amor y su misericordia es el mayor regalo que nos ha tocado. Y por lo tanto, cuando porque tienes conciencia tengas que hacer el bien y evitar el mal, no te sientas mal, no te sientas triste, siéntete afortunado. Has podido amar, has tenido luz, has tenido fuerzas para hacerlo. Siéntete dichoso y afortunado. Cuando tengas que venir a la iglesia, a misa, aunque estés cansado, aunque a lo mejor no te apetezca, siéntate afortunado de que puedes encontrarte con Cristo, que por ti se queda en la Eucaristía. Siéntete afortunado. Eres un afortunado por haberte encontrado con Cristo, por tener conciencia y por haber disfrutado y disfrutar cada día de su misericordia y de su amor. San Agustín, que también se convirtió ya avanzado en años, escribe un libro donde narra la experiencia de su conversión. Él lo titula Las Confesiones. Y en ese libro dice, tarde te amé, tarde te encontré. Que no nos ocurra eso a nosotros. Que teniendo a Dios enfrente nuestro, que teniendo a Dios tan cerca de nosotros, vivamos como si fuera una carga ser cristianos. Vivamos como si fuera una carga venir a misa.
Vivamos como si fuera una carga poder confesarnos. Vivamos como si fuera una carga poder dar testimonio del amor de Dios en medio del mundo, siendo fieles a nuestra conciencia y al amor de Dios. Al contrario, el Señor te ha pagado, pagándote mucho más de lo que merecías, porque te ama y te quiere. Da gracias al Señor por su amor y su misericordia y pídele que llene tu corazón con su gracia para que puedas ser agradecido y expresar ante el mundo la suerte que tienes por haberte encontrado con Dios, que es rico en misericordia y no nos trata como merecemos por nuestros graves pecados. Que el Señor nos ayude a vivir así. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio del amor de Dios en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que el próximo gobierno que se forme promueva y busque el bien común de la sociedad, defendiendo la unidad de nuestro país, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Sandeni, Lilia, Juan Antonio, Lourdes, Fernando, Juan Manuel, Inés, Alberto, Elvira, Minerva, Rogelio, Marcos, Luis Humberto, Gabriel, Juan de la Cruz y difuntos de las familias de Pablo Guevara, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Soy un cura feliz y muy feliz. No creo que se pueda ser más feliz de lo que yo soy. Tengo mis caídas, mis pecados, tengo por tanto razones también para pedir perdón al Señor, pero precisamente porque sé mis muchas deficiencias y carencias, también por eso soy más feliz y más agradecido, porque no se fijó el Señor en mí porque fuera excelente, sino que se fijó en mí a pesar de mis miserias y me ha pagado con creces. Por eso, queridos amigos, el mundo necesita el testimonio de cristianos agradecidos, de cristianos que, siendo conscientes de sus miserias, debilidades, a la vez proclamen ante el mundo que Dios no nos trata como mereceríamos por nuestros pecados, que es rico en misericordia y paciente con nosotros, y que somos los más afortunados del mundo porque nos hemos encontrado con Él. Que por ser cristiano y tener conciencia tienes que intentar evitar hacer el mal. Claro que sí. Qué suerte hacer el bien y evitar el mal. Qué suerte no vivir esclavizado. Qué suerte tener luz y no vivir en las tinieblas. Qué desgraciados son aquellos que no distinguen lo bueno de lo malo y que sin querer se esclavizan y hacen daño también a los que están a su lado. Da gracias, aunque tengas que soportar el peso del trabajo de cada día. Gracias por todos los dones, en especial el don de la fe que el Señor te ha concedido. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio está Susana para facilitar la información a aquellos que queráis apuntar aquí a vuestros hijos para que bien hagan la catequesis de preparación a la primera comunión o la catequesis de preparación para la confirmación. Ella tiene la ficha informativa y con gusto os la facilita. El próximo sábado a las 7 de la tarde, aquí en el templo, el Padre Santiago nos dará una charla de formación en la fe. Tocaba ser el primer sábado de octubre, pero a él le venía mal venir, sabéis que vive habitualmente en Roma, le venía a venir mal al siguiente y entonces lo hemos adelantado una semana. Próximo sábado, 7 de la tarde, aquí en el templo, charla de formación en la fe, estáis todos invitados. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestro país. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsurres filii Eve, a te suspiramus, yermentes et frentes, ina lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos convertir. Jesum, benedictus fructus ventris tuis, nobis ostque silimum ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pedimos al Señor perdón por nuestros pecados para preparar bien nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una conducta santa.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Hay un himno que solemos rezar en el oficio divino y que viene a expresar esto que Jesús comenta a sus discípulos en cuanto a la soledad. Jesús es abandonado por los suyos, pero sin embargo Él no se siente solo. Y no se siente solo porque está en comunión con su Padre Dios y con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces los jóvenes, sobre todo, te preguntan: ¿y para qué sirve la vida consagrada contemplativa? ¿Qué beneficio tiene para la sociedad una monja de clausura, un cartujo, que no salen nunca del convento? ¿Qué beneficio tiene? Porque, al fin y al cabo, un religioso de vida activa pues trabaja en un colegio, dirige un dispensario, puede desarrollar obras sociales, y no lo entienden. No lo entienden porque solamente ven
la vida, ven el mundo con los ojos del mundo y no con los ojos de Dios. Dice así el salmo, el himno que solemos rezar en ese oficio divino: Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Este es el sentir de la oración, este es el sentido. La oración no es excluirte del mundo, alejarte de los que están a tu lado. Al contrario, es unirte con Cristo, con la Trinidad, de forma que al unirte con ellos te unes más con los que están a tu lado. Cuando uno reza, cuando uno está firmemente unido a Cristo, su vida tiene problemas. Hay momentos de cruz, de oscuridad, de soledad, momentos donde no comprende el porqué de las cosas. Pero aunque no comprende el porqué de las cosas, no se encuentra solo. No vive esa angustia vital de experimentar esa soledad que te hace sentirte como que caminas y nadas contracorriente sin ayuda de nadie. Estás unido a Cristo y por lo tanto tu vida tiene sentido. Estás unido a Cristo y por lo tanto no te encuentras solo. Pidamos al Señor que nuestra oración no sea ni una huida, porque huimos de la gente, huimos del ruido, huimos de hacer el bien a los demás. Pidamos que nuestra oración sea al contrario, unirnos a Cristo para presentar al Señor las necesidades y súplicas de los que sufren. Hace ya muchos años leí la experiencia que contaba el padre José Luis Martín Descalzo de lo que hacía antes de celebrar misa. Y él les decía a sus amigos, eran todos sacerdotes igual que él, que antes de celebrar misa leía la prensa. Y alguno de sus amigos, que debía ser excesivamente pío, le dijo: hombre, José Luis, leer la prensa antes de celebrar el acto más sagrado. Y él les contestaba: leo la prensa para conocer los problemas del mundo y poder presentarlos ante el Señor. No hay nada más santo que presentar al Señor las súplicas, las necesidades, las angustias del mundo que sufre y que necesita el consuelo de Dios. Somos sacerdotes. Unos formáis parte del sacerdocio común de los fieles, otros hemos sido sacados de ese sacerdocio común para ser sacerdotes ministeriales al servicio del cuerpo místico de Cristo. Y tenemos el deber de presentar al Señor las necesidades de los que sufren, especialmente de los que no vienen a la Iglesia porque han abandonado la fe o al menos la práctica religiosa. Sé sacerdote, intercede ante el Señor, presenta ante el Señor las necesidades de los que sufren. La vida contemplativa no es una vida que no tiene sentido, no es una vida que no beneficia a la sociedad, es una de las vocaciones que más beneficia a la sociedad, puesto que interceden, puesto que ofrecen sus dolores, cruces, por las necesidades y el sufrimiento de los que no tienen fe. Pues pidamos al Señor que nosotros también seamos sacerdotes, ofreciendo al Señor, trayendo a la presencia de Cristo las necesidades del mundo que sufre. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor.
Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos para que aquellos cristianos que viven en países donde no pueden profesar libremente su fe reciban el consuelo y la fuerza de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad. Roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que no vayamos a la oración como una huida, sino al contrario, vayamos a la oración a presentar al Señor las súplicas y necesidades de los que sufren en el cuerpo o en el alma. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas siempre. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed
todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Parra y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Escúchanos, Dios Salvador nuestro, para que confiemos en que, por este santo sacramento, se realizará en todo el cuerpo de la Iglesia lo anticipado ya en su cabeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.